Queremos traer ahora la segunda dosis a un buen compañero de Voz Populi, en este caso, Rubén Arranz, ya lo están viendo en pantalla. Él suele escribir sobre los avatares de los medios de comunicación, sobre lo que suele ocurrir en el mundo del periodismo en nuestro país. Y sobre algunas de las cosas que ha publicado en Voz Populi, últimamente queremos hablar con él. Rubén, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, todo lo bien que se puede estar dedicándonos a lo que nos dedicamos, que no es poco. Te decía que quería preguntarte sobre algunas de las últimas cosas que has publicado en Voz Populi. La última que a mí me ha llamado la atención, o una de las que más me ha llamado la atención, es analizabas un poco en qué se había gastado la partida presupuestaria de la Generalitat Catalana a la hora de repartir publicidad, y llamaba la atención que se había gastado más en Tinder que en la suma de lo que había gastado en algunos periódicos, en concreto del llamado espectro del centro derecha, que eran La Razón, El Mundo y el ABC. Cuéntanos. Sí, efectivamente, como comentaba, hubo una campaña de la Generalitat de Cataluña sobre la vacunación a principios del año pasado para incitar a la gente joven, a los usuarios de Tinder, a vacunarse, y esa campaña ascendió, como vemos en los registros que son públicos, a 40.000 euros. Lo que llama la atención es que la suma de La Razón, ABC y El Mundo, las ediciones en Cataluña, solamente recibieran aproximadamente 23.500 euros, si no recuerdo mal. Esto al final va de lo de siempre, de la publicidad institucional que se utiliza para premiar. En este caso es verdad que son cantidades residuales las que se dedican a las plataformas como Tinder, pero todavía son mucho más residuales a medios de comunicación que, hombre, por muy baja que sea la tirada y por mucho que haya caído los últimos años en esa comunidad autónoma que es la catalana, yo creo que tienen más relevancia a la hora de insertar las campañas de publicidad institucional que otros muchos medios, como por ejemplo Nació Digital, que recibe 400.000 euros, o otros que han crecido también, entre otras cosas, porque han tenido con ese apoyo de esos fondos gubernamentales, como es el Nacional.cat, que se ha llevado 630.000, 640.000 euros, si no me equivoco. Al final esto, evidentemente, es un mercado un poco perverso. ¿Por qué? Pues porque hay medios de comunicación que compiten a pelo, es decir, con sus propios ingresos o los que obtienen de sus anunciantes o de su actividad o de sus suscripciones, y hay otros que compiten dopados por el dinero de las administraciones. ¿Y qué pasa? ¿Cómo reciben el dinero de las administraciones? Pues muchas veces, y en el caso de Cataluña es muy evidente, primero, plegándose a editar publicaciones en catalán, por lo que reciben subvenciones que son de una partida que se publica todos los años, un par de veces en el boletín oficial de la Generalitat de Cataluña, y por otro lado, a través de las campañas de publicidad institucional. Es decir, para quien no sepa de qué va, por los mensajes que supuestamente el gobierno tiene que lanzar a los ciudadanos sobre aspectos que son importantes. Esto al final es una patraña, es una falacia, porque muchas veces lo que sirve en la gran parte de los casos es para alterar el mercado mediático, para premiar a los obedientes y para perjudicar a los que no lo son. Sí, pero claro, aquí lo que llama la atención en concreto, o a mí me lo ha llamado, es que más allá de que todos sabemos que por desgracia la publicidad institucional se utiliza, como bien dices, para premiar o para castigar, bueno, hay periódicos de una determinada tendencia u otra, pero no dejan de ser medios de comunicación y periódicos. Pero en Tinder entendemos que la finalidad de Tinder no es informar ni mucho menos, sino bueno, satisfacer las necesidades de las personas. Sí, es que hay muchos casos que alcanza el ridículo, lo de a dónde se destina la publicidad institucional. De hecho, la propia, sé que no es un tema que llama tanto la atención como Tinder, que yo supongo que mientras la gente estuviera buscando ahí pareja, lo que estuviera buscando se encontró un anuncio de vacúnate, yo no sé si con la foto del padre Aragonés o con la fotografía de la inyección o de Navidad que En Tinder se puede no sé, de malinterpretar lo de protección. vacunate, también te digo, ¿eh? En Tinder se puede malinterpretar. Sí, sí, desde luego, sí, hay quien te luego busca poner algo ahí, yo creo, pero bueno, aquí la clave es la de siempre y llama mucho la atención, pues por ejemplo, que Godó, que a través de La Vanguardia ya se sabe que ha sido el medio de comunicación que más veces yo creo de la historia de la prensa occidental o de opinión por razones económicas, sea el más beneficiado, a varios millones de euros a través de La Vanguardia, del mundo deportivo y de lo que llaman que va a ser sus plataformas digitales. Pero reitero, esto es lo de siempre. Hay un ejemplo muy singular en Cataluña, que ocurrió, digo, de Cataluña. Ha sido un medio progresista, por cierto, que siempre es un medio de izquierda. De repente se empezó a oponer a la independencia de Cataluña, con Puigdemont en el gobierno, con Enrique Hernández de director del periódico.
Pues bien, a partir de ahí se desató una campaña bestial desde el independentismo hacia ellos. No sé si recordáis también que fue Enrique Hernández y el periódico que publicó aquel cable que decía que los servicios secretos, la inteligencia de Estados Unidos había advertido sobre posibles en Cataluña y la necesidad de poner en otras cosas, volarnos en Barcelona para que no ocurriera lo que ocurrió en agosto de 2017, el atentado de las Ramblas. Eso lo publicó el periódico de Cataluña. Pues bien, un poco antes, pero sobre todo después, se desencadenó una campaña salvaje por parte del independentismo más autoritario y más tiránico para destruir a ese periódico que entonces era de Antonio Asensio, de la familia Asensio. Y lo que hicieron fue en 2 años recortar el 40% de las campañas de publicidad institucional, entre otras medidas, como llamar a que se dieran de baja todas las instituciones de la suscripción del periódico, pero esa fue muy significativa. ¿Y por qué digo que lo fue? Porque la audiencia del periódico no cayó más o menos que la de otros medios de comunicación de esa región, pero sí que se desplomó la publicidad institucional por intereses políticos. Y ahí está el kit de la cuestión, porque ese dinero no sale de la nada, ese dinero sale del bolsillo de todos los contribuyentes. Y al final estos políticos, estos tiranos, estos caciques, estos patanes con mando en plaza, generalmente lo utilizan de una forma arbitraria. Ellos ponen criterios, contratan agencias para que sean las intermediarias, ellos hablan de criterios de audiencia, criterios de influencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es falso y que nadie se lo crea cuando se lo digan. Lo que realmente aquí influye es, si tú hablas bien de mí, te voy a cuidar porque quiero tener una prensa amiga fuerte, y si no hablas bien de mí, no te voy a dar absolutamente nada. Y en ese caso ocurrió y fue especialmente significativo. Se pagan impuestos, todo el mundo se levanta por las mañanas para trabajar y cotiza y se cree que, como siempre le dicen, que no es magia, son tus impuestos, esto va para carreteras, para colegios, pero al final también se utiliza para premiar a la prensa amiga y para decir, en el panorama donde yo me muevo, no quiero que hablen mal de mí. Bueno, la verdad es que, en fin, llama la atención que efectivamente se utilice el dinero público para asfixiar como nos estabas contando, en este caso, a una empresa de comunicación. Me salto ahora otro de tus escritos recientes, Rubén. Nos contabas que el señor Miguel Ángel Oliver, el nuevo flamante presidente de la agencia EFE, va a cobrar más que el presidente del gobierno, que el señor Sánchez Castejón. Bueno, es que lo de situar a Miguel Ángel Oliver en la agencia EFE es un completo escándalo y es una perfecta muestra, un perfecto avance de lo que puede ser esta legislatura, en la que Pedro Sánchez ya directamente no va a confiar en terceros, sino en las personas de su plena y absoluta confianza, como es Miguel Ángel Oliver. EFE es una agencia de noticias que lanza entre 2.000 y 3.000 noticias diarias. Es cierto que lo más opinativo, lo más valorativo que hay ahí son los análisis. Ahora bien, ya se sabe cómo se pueden manipular las redacciones periodísticas, cómo se dan los temas con los enfoques, qué temas no se dan, a qué temas se da más importancia, a qué temas menos. Yo he trabajado 5 años allí, es decir, sé muy bien cómo funciona la agencia y sé que hay profesionales magníficos. Lo que pasa es que hay profesionales que han sufrido de fenómenos como Alex Grigelmo, completamente sobrevalorado en el panorama periodístico nacional, como Gabriela Cañas, que era la última presidenta, o como ahora Miguel Ángel Oliver, que se va a embolsar 175.500 euros al año por un puesto en el que realmente, pues bueno, vamos a ver lo preparado que está para ejercerlo, porque desde luego dotes de gestión no ha tenido. Y esta agencia tiene 1.100 trabajadores y varias decenas de centros de trabajo en todo el mundo. Pedro Sánchez la ha puesto no porque valga para ello, como puso a Serrano en Correos o como puso en su día a Óscar López, ahora el gran asesor presidencial, en Paradores. Lo ha puesto realmente porque confía en él para cumplir un objetivo. ¿Y cuál es? Controlar toda la información que se vierta desde la agencia EFE. Yo no dudo, desde luego, de la capacidad de sus profesionales para querer mantener su independencia, pero reitero, en cómo se abordan los temas, en lo que se da, en lo que no se da, y en cómo se da, en cómo se enfoca, está muchas veces la clave de todo. Y recordemos, reiteremos, y por introducir el otro tema, en marzo tiene que haber cambios en el Consejo de Radio y Televisión Española. Veremos a ver si Elena Sánchez, que es zapaterista, es suficiente, y veremos a ver realmente si concede al Partido Popular, que es de los que salen, 3 de los consejeros que salen del partido que los nombró, le concede alguno o si realmente Pedro Sánchez toma el control total y absoluto del Consejo de RTV. Desde luego la situación es peligrosa y yo creo que en esta legislatura van a ir, como se dice siempre, a calzón quitado. Ahora que sacas el tema de Televisión Española, precisamente mucha gente, Rubén, no sé tú qué opinas, ya les llamaba la atención precisamente, por desgracia, estamos acostumbrados a que cuando hay un cambio de gobierno en nuestro país se utilicen las televisiones públicas a favor de ese nuevo cambio. Una de las cosas que señalaban cierta gente era como que había habido cierta desidia por parte del denominado sanchismo para
para controlar Radio Televisión Española, por lo que intuyo por lo que dices que piensas que a partir del mes de marzo lo que puede haber es realmente un interés por controlar la televisión española, que hasta ahora parecía que no había estado dentro de sus principales objetivos. Claro, ellos básicamente hicieron una cosa que realmente la historia que voy a intentar resumirla. Ellos hicieron, impulsados por la nueva política, por Podemos y por todo ese wishful thinking que venía para mejorar el país, un concurso para elegir a un presidente independiente, decía. Pues bien, los partidos lo que hicieron fue animar a que se presentaran en el concurso a las personas que ellos consideraban que eran de su confianza. El concurso básicamente estaba plagado de los típicos delfines, que son los que siempre ascienden o descienden en el organigrama, en los escalafones de Radio Española, en función de quién gobierne. El Consejo está completamente politizado, el concurso salió mal. Al principio eligieron a Pérez Tornero, que era un catedrático de comunicación, por supuesto políticamente también se le relacionó con el PSC, aunque él siempre lo negó, aunque el PSC evidentemente su nombramiento tuvo un peso muy importante, y ese presidente, en cuanto los dejó de servir, tanto por envidias internas como porque realmente no atendía a determinados deseos que le pedían otros consejeros del Partido Socialista, pues lo destituyeron, le hicieron la Cámara, no lo dimitió, pero porque lo habían hecho en la Cámara del Consejo. Entonces, ¿qué pasó? Que se nombró una persona que es Sánchez Caballero, que es amiga personal de Zapatero, del círculo de los José Miguel Contreras, y lo que ocurre es que la ley a ese presidente provisional no le permitía ejercer los poderes ejecutivos, que es muy importante. Una cosa es organizar las reuniones del Consejo, como el administrador de una comunidad organiza las reuniones de vecinos, y otra cosa es tener mando plaza, poder ejecutivo para poder todas las decisiones, para poder ejecutar todas las decisiones que tú quieras. El Consejo de Ministros lo hizo porque sí, a las bravas, sin contar con el Parlamento, eso está recurrido, veremos cómo termina, y a partir de ahí tomó el control de la presidencia de RTV, pero sin tener el control del Consejo, donde hay algunos elementos, como 3 consejeros del Partido Popular, que realmente son oposición, además también alguno que está relacionado con el PNV, por ejemplo. En el caso de informativos, ellos tienen a un hombre que es Pilar, que es cercano al PSC también. No se puede decir que tengan ahí algún enemigo. Y la redacción de Torre España, desde el ERE de 2008, es una redacción prácticamente, es una redacción de izquierda. Es decir, es una redacción a la que al propio Partido Socialista le llegó a preocupar que era más de Podemos que del PSOE. Y eso pensaba que le iba a desestabilizar. Lo que pasa es que ahora va a llegar marzo, va a caducar el mandato de 5 consejeros, que son la mitad. Va a haber que nombrar a otro que está vacante y vamos a ver lo que hace el gobierno ahí, porque realmente se puede garantizar un control total y absoluto del Consejo de RTV. Y ya no solamente es lo que ocurre en los medios públicos, como EFE y RTV, es lo que está ocurriendo en los medios privados. El papel de Barroso en el Grupo Prisa, con la influencia que tiene sobre Pepa Bueno, con la influencia que tiene sobre la cadena SER. Miguel Barroso, antiguo secretario de Estado de Comunicación con Zapatero en el gobierno, un tipo completamente influyente, un empresario de izquierdas listo y al que algunos atribuyen una perfidia que bueno, pues yo no lo conozco, pero desde luego es algo que circula en todos los cenáculos de la corte madrileña. Y toda la influencia que tienen los medios privados a través de otra cosa que me parece un escándalo, es de los 158 millones de publicidad institucional que han repartido en 2023, más los 25 que han adelantado de campañas de 2024. En un año electoral, como se dice, les tienen cogidos por la parte de abajo a los medios de comunicación.